Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, algunos médicos alemanes realizaron experimentos dolorosos y principalmente mortales. Estos fueron realizados a los prisioneros de los campos de concentración, y obviamente sin su consentimiento. Al tomar en cuenta las condiciones inhumanas, la falta de consentimiento y las cuestionables normas de investigación, la abrumadora mayoría de los científicos modernos rechazó el uso de los resultados de dichos experimentos realizados en tales campos. En este video mostraremos dos experimentos, el experimento de la hipotermia de Dachau y los experimentos de Ravensbrück. El proyecto de inmersión hipotérmica, dirigido por Sigmund Racher, fue llevado a cabo en los campos de concentración de Dachau entre agosto de 1942 y mayo de 1943 con el propósito de encontrar nuevos tratamientos para la hipotermia. Los sujetos del experimento fueron hombres civiles, prisioneros de varias nacionalidades y religiones y también prisioneros de guerra rusos. Usualmente la participación era forzada, pero ocasionalmente era voluntaria, con promesas raramente cumplidas de liberación del campamento o conmutación de la pena de muerte. Los sujetos eran sumergidos en un tanque de agua de hielo, algunos eran anestesiados, otros estaban inconscientes, algunos estaban desnudos y otros con ropa. También fueron probados al menos 7 diferentes métodos de recalentar a los sujetos. La respuesta de la temperatura corporal, las manifestaciones clínicas y las medicaciones bioquímicas y fisiológicas seleccionadas se controlaban supuestamente y se realizaban autopsias. Los archivos recuperados del experimento no mostraban variables básicas como la edad y el nivel de nutrición de los sujetos experimentales. No se especificaba el número de los sujetos que se sometieron a las inmersiones mientras estaban desnudos, vestidos, conscientes o inconscientes. La temperatura del baño se daba entre un rango de 2 y 12 grados Celsius, pero no hay desglose en los subgrupos, lo que es imposible determinar el efecto de diferentes temperaturas. No se indican los puntos finales del experimento: tiempo pasado en el baño, temperatura corporal específica, estado clínico del sujeto, muertes similares. No se dispone información sobre las características físicas de cada fuente de calor, la temperatura corporal inicial de las víctimas o el tiempo transcurrido entre el cese del enfriamiento y el inicio del recalentamiento. Para un método probado, la temperatura del baño tibio se especificó solo para 2 experimentos. Un asistente testificó más tarde que algunas personas fueron arrojadas al agua hirviendo para recalentarlas. No se midió la presión arterial, la monitorización cardiológica se limitó a los ruidos cardíacos y la electrocardiografía, pero las víctimas con escalofríos no se obtuvieron trazos durante la inmersión o después de sacarlos del baño. Por lo tanto, las arritmias cardíacas peligrosas o incluso fatales escaparon de la detección durante los periodos no monitoreados. Los datos de uno de los aspectos más cruciales del proyecto, la evaluación del nivel de temperatura letal, son incompletos e inconsistentes. Citando al mismo archivo, se necesitan entre 80 y 6 horas de inmersión para matar a las víctimas desnudas, mientras que los hombres vestidos murieron luego de 6 a 7 horas de enfriamiento. De esto podemos concluir que el experimento de hipotermia de Dachau, además de ser inhumano, se hizo de una manera inadecuada, ya que las variables no eran controladas y el seguimiento médico de los pacientes era casi nulo. En pocas palabras, este experimento se llevó la vida de más de 200 personas de una manera terrible y sus contribuciones a la comunidad médica fueron nulas. Los experimentos de las heridas en Ravensbrück. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi descubrió que sus soldados habían sufrido una variedad de bajas en el campo de batalla, como infecciones bacterianas de las extremidades y posibles muertes, especialmente con la gangrena gaseosa, debido al choque energético altamente contaminante del campo de batalla, con las fracturas, rotura en el nervio periférico, defectos graves en los tejidos blandos y huesos. El ejército alemán solicitó soluciones y, por lo tanto, nombró a los médicos de Schutzstaffel SS del cuerpo médico de la SS para que realizaran 2 conjuntos de experimentos musculoesqueléticos. Se llevó a cabo una segunda serie de experimentos para probar la regeneración de los huesos, músculos nerviosos y la capacidad de trasplantar huesos y extremidades de una persona a otra. El profesor Karl Gebhardt, jefe del departamento de ortopedia de la Universidad de Berlín y principal cirujano ortopédico de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, supervisió los experimentos de gas gangrena sulfanilamida en el campo de concentración de la central Ravensbrück, 90 kilómetros al norte de Berlín, a orillas del lago Schwer, desde julio de 1942 hasta septiembre de 1943. Aproximadamente 130.000 mujeres y niños pasaron por los campos de concentración durante la guerra. Los detenidos procedían tanto de Alemania como de países europeos ocupados por Alemania. 40.000 polacos y 26.000 judíos. Cerca de 28.000 prisioneros murieron ahí por inanición, golpizas, enfermedades, malas condiciones sanitarias, agotamiento, experimentos médicos. Después de los experimentos iniciales con prisioneros varones, comenzaron los experimentos forzados por 60 jóvenes polacas en el campo de concentración de Ravensbrück. De hecho, a las mujeres las llamaban conejas o conejos porque sentían que las estaban utilizando como animales de laboratorio y porque los experimentos les impedían caminar. Ellas solo podían saltar. Como hubo unas infecciones graves con los prisioneros varones, se cambiaron las cepas bacterianas. Los médicos de la SS agregaron virutas de madera, fibras textiles, tierra y fragmentos de vidrio a la herida para imitar la costra de tierra que se encuentra comúnmente en las heridas de campo de batalla y para acelerar la infección. Algunas víctimas recibieron sulfanilamida, mientras que otras no recibieron ninguna. Las víctimas desarrollaron fuertes dolores y fiebre. Sin embargo, no fue posible distinguir entre los tratados con sulfanilamida y los controlados según grado de infección. Los médicos de la SS en Ravensbrück realizaron cirugías experimentales en mujeres más de una vez, a veces hasta 8.
Barbara Patrick se sometió a 5 cirugías en 1942 que paralizaron su extremidad inferior izquierda. Tenía 16 años y era la más joven de la familia de los conejos. A pesar de sobrevivir a los primeros ensayos, Patrick murió a causa de estos ensayos en 1947, a la edad de 22 años. El director médico de la SS, el profesor Ernst Robert Grawitz, llegó al lugar para supervisar los experimentos. Concluyó que no se parecían a las condiciones de campo de batalla, ya que ninguno de los prisioneros murió. El profesor Grawitz creía que se debían realizar más experimentos para causar lesiones reales por balas en las mujeres. El profesor Gebhardt supervisó una nueva serie de experimentos en la que participaron 24 prisioneras polacas, en los que el flujo sanguíneo a través de los músculos se interrumpió al forzar los músculos en ambos extremos. La zona muerta de la sustancia se inocula luego con nuevas cepas bacterianas, produce lesiones graves y 5 muertas. Algunos recibieron sulfanilamida en polvo aplicada localmente, algunos recibieron sulfanilamida local en polvo más tableta de sulfanilamida. Algunos otros recibieron inyecciones de sulfanilamida, además de la sulfanilamida local en polvo y tabletas, mientras que otros no recibieron ningún otro tratamiento. Además de las 13 muertes por necrosis gaseosa, 6 de las víctimas fueron ejecutadas para que no pudieran testificar sobre los crímenes cometidos en su contra. El profesor Gebhardt estaba familiarizado con los estudios alemanes, estadounidenses y británicos de las sulfanilamidas que demostraron ser innecesarias en el tratamiento de la gangrena gaseosa. Los médicos de la SS llevaron a cabo una segunda serie de experimentos en Ravensbrück para monitorear la regeneración de huesos, músculos y nervios, y el potencial para el trasplante de huesos y extremidades de persona a otra. Se realizó una amplia gama de experimentos musculares, incluidas muchas operaciones de los mismos sujetos. Esto implica la repetición, eliminación de partes del músculo esquelético en las mismas posiciones anatómicas, de modo que las piernas se adelgazaron y debilitaron durante el transcurso del experimento. Durante la neurocirugía se extirparon partes de los nervios de las extremidades inferiores para ver si el nervio se estaba regenerando. Estos experimentos generalmente se realizaron en prisioneros polacos sanos, similar a los experimentos de gangrena gaseosa. De hecho, algunas de estas mujeres son las mismas sobrevivientes de experiencias de gangrena gaseosa. También se han realizado experimentos que implican el trasplante de miembros enteros de una persona a otra. Las víctimas de estos experimentos fueron torturadas y sin un propósito científico legítimo. El profesor Gebhardt fue condenado a muerte y ahorcado el 2 de junio de 1948. Como decía la declaración inicial de la Fiscalía, estos experimentos no revelaron nada que la medicina civilizada pueda usar. Quienes practican la experimentación humana justifican su actitud en que esos experimentos proporcionan resultados que benefician a la humanidad y que no pueden obtenerse por otros métodos o medios de estudio, lo cual es totalmente falso, por lo cual, luego de esto, se creó el Código de Nuremberg, en los juicios de Nuremberg, realizados a los responsables de estos experimentos, el cual son los principios y condiciones éticas en las cuales los pacientes podían participar en los experimentos y también el tipo de experimentos que podían realizarse. En el Código de Nuremberg se establece, primero, consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. La persona afectada deberá tener capacidad legal para consentir, deberá tener información y conocimientos suficientes de los elementos del correspondiente experimento. El investigador tiene que haberle dado a conocer la naturaleza, duración y propósito del experimento, los métodos y medios conforme a los que se llevará a cabo, los inconvenientes y riesgos que razonablemente pueden esperarse y los efectos que para su salud o personalidad podrían derivarse de su participación en el experimento. Segundo, el experimento debería ser tal que prometiera dar resultados beneficiosos para el bienestar de la sociedad y que no podían ser obtenidos por otros medios de estudio. Tercero, el experimento deberá diseñarse y basarse sobre los datos de la experimentación animal previa y sobre el conocimiento de la historia natural de la enfermedad y de otros problemas en estudio que puedan prometer resultados que justifiquen la realización del experimento. Cuarto, el experimento deberá llevarse a cabo de modo que evite todo sufrimiento o daño físico o mental innecesario. Quinto, no se podrán realizar experimentos de los que haya razones a priori para creer que puedan producir la muerte o daños incapacitantes graves, excepto quizás en aquellos experimentos en los que los mismos experimentadores sirvan como sujetos. Sexto, el grado de riesgo que se corre nunca podrá exceder el determinado por la importancia humanitaria del problema que el experimento pretende resolver. Séptimo, deben tomarse las medidas apropiadas y proporcionar dispositivos adecuados para proteger al sujeto de posibilidades de lesión, incapacidad o muerte. Octavo, los experimentos deben ser realizados solo por personas cualificadas científicamente con el grado más alto de competencia y solicitud. Noveno, durante el experimento el sujeto es libre de dar término al experimento. Décimo, el científico responsable debe estar dispuesto a ponerle fin en cualquier momento si considera que la continuación del experimento podría provocarle una lesión, incapacidad o la muerte al sujeto. Concluyendo todo esto, lo que se puede sacar de estos experimentos es que no hay un conteo exacto de las víctimas afectadas. Estos tienen datos irregulares, algunos fueron innecesarios para la ya disponibilidad de los resultados. Estos fueron llevados a cabo para la tortura y de un lugar sádico del partido, gobierno y ejército nazi, y totalmente no ocultos.
Por estas razones, no se ocupan estos datos y resultados de los experimentos en la ciencia moderna.